Bien, hermanos, entonces, clase número 12 del trimestre número 3, ¿ok? Ya llegamos al final de este trimestre. Bueno, voy a empezar aquí ahora en el movimiento anabaptista, ¿ok? Vimos un poco sobre Lutero en Alemania, pero en Suiza vimos a Zwinglio, ¿no? A Zwinglio que sin duda el pensamiento de ambos era regresar a la Biblia, pero obviamente las aplicaciones en varias cosas, principalmente la cena del Señor, era distinta, ¿ok? Y obviamente eso trajo un poco de disyuntiva entre ambos, entre Lutero y Zwinglio, ¿no? Que Lutero era más eh, todavía tener algunas cosas, algunas costumbres de la Iglesia Católica, mientras que Zwinglio era más cuadrado, era más duro en el punto de abandonar ciertas costumbres, ¿no? Y bueno, al raíz de esas cosas, obviamente van surgiendo otros pensamientos, van surgiendo otras personas que quieren otras cosas o que entienden ciertas cosas de manera distinta, y eso es algo normal, ¿ok? O sea, nosotros podemos ver a otros pastores, a otras congregaciones, y en cosas que nosotros pensamos de una manera, ellos van a pensar de otra manera. Pero siempre tiene que ser en cosas secundarias, ¿ok? En cosas secundarias. Cosas primarias no podemos pensar distinto. Las cosas secundarias, bueno, cada quien las aplica como tal vez ellos entienden en ese momento, a la luz de lo que ellos entienden, a lo que ellos hayan leído de ciertos artistas, de ciertos autores. Pero entonces viene el movimiento aquí anabaptista. La palabra anabaptista significa segundo bautizado. Eso significa anabaptista, ¿ok? O sea, este movimiento se caracterizaba mucho por volverse a bautizar porque ellos decían que el bautismo de la Iglesia Católica era del diablo o no valía. Entonces, por eso se les llamaba anabaptistas. Y hay varias literaturas, hermanos, literatura con respecto a estos hermanos, porque sí, algunas cosas, hermanos, los anabaptistas las llevaban mucho al extremo, pero había otras que habría que seguir su ejemplo y no vamos a meternos un poco, o sea, a grandes rasgos de lo que es el anabaptismo. Ya corresponderá a ustedes si quieren leer un poco más de estos hermanos. Bueno, en el punto del anabaptismo, tanto Lutero como Zwinglio se quejaban de que a través de los siglos el cristianismo había dejado muchas cosas que se practicaban en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Lutero deseaba librarlo de todo lo que contradijera las escrituras, pero Zwinglio iba más allá, ¿no? Sostenía que solo se debía practicar lo que de verdad se encuentra en la Biblia. ¿Okay? Pero pronto, hermanos, aparecieron otros que señalaban que el propio Zwinglio no llevaba esas ideas a su conclusión lógica. ¿Okay? Uno de los errores que se comete, hermanos, en la Biblia es tal vez a veces dar mucha analogía a algo que es literal. ¿Okay? Por decir, cuando dice la palabra que debemos nosotros amar a nuestros enemigos, muchos sacan analogías diciendo, bueno, a lo que se refiere es que amemos al mundo porque todo el mundo es enemigo de Dios. Y eso está haciendo mucha analogía, ¿ok? Es claro que sí, sí es una parte, pero hermanos, eh, es literal, es literal que todos en alguna manera Dios va a permitir que tengamos un enemigo que quiera buscar nuestra caída, que quiera buscar nuestro mal, sin duda los va a haber. ¿Por qué? Porque como lo dijimos hace el domingo pasado, ¿no? ¿Cómo vamos a ejercer el perdón si no hay quien nos ofenda?
¿O cómo vamos a ejercer la paciencia si no hay alguien que sea una persona difícil de llevar? ¿No? O sea, Dios lo permite, ¿ok? Dios lo permite, pero como dice Romanos 12, ¿no? No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos el bien con el mal con el bien, ¿no? Entonces, eh, sacar analogías de toda la Biblia no es algo bueno, ¿ok? O sea, no toda la Biblia podemos sacar analogías. Hay cosas que sí son literales, ¿ok? Pero por eso debemos estudiar la Biblia en su contexto y en el tiempo en el que fue escrita. Entonces vamos a poner ahí otro título, los primeros anabaptistas. ¿Ok? Los primeros anabaptistas. ¿Cómo surgió el anabaptismo? Bueno, ellos empezaron a pensar que Sinclio y Lutero se enfocaban más a la iglesia y no a la sociedad. ¿Ok? Ese era el problema que ellos como que un poco tenían, que Sinclio y Lutero olvidaron que hay un contraste marcado entre la iglesia y la sociedad. Y podemos decir que sí, hermanos, sí hay un contraste marcado, porque la iglesia es la que siempre marca la parte de la moral y la parte de la conducta del ser humano. El problema ha sido que la iglesia hoy se ha adaptado al mundo y todo se lo ha dejado al gobierno, ¿no? Entonces el gobierno va a hacer cosas no de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a lo que a ellos les convenga, ¿okay? De acuerdo a cierta agenda que ellos tienen, de acuerdo al Banco Mundial, ¿no? De acuerdo a toda la ola que viene desde Europa o desde Asia o desde Latinoamérica, ellos van a actuar así el gobierno. Por eso hoy estamos viendo, hermanos, que el gobierno acepta cosas que son inmorales porque le conviene. ¿Okay? Le conviene, hay mucho dinero detrás, hay muchas amenazas detrás, hay mucha ayuda del Banco Mundial detrás. Por decir, el Banco Mundial, hermanos, le amenazó, por decir, a Argentina, que ellos debían impulsar todo lo que era lo de género, ¿no? El aborto, el cambio de sexo, ¿cómo se llama? El feminismo, toda esa parte debían impulsarlo si es que querían que el Banco Mundial les prestara dinero a pesar de la deuda externa que tenían. Ustedes saben que Argentina es uno de los países más endeudados del mundo, por lo tanto su moneda está muy devaluada. Por decir, si tú vas a Argentina ahorita y tú te quieres quedar en un hotel, aquí por lo regular una suite te costaría la noche tal vez 10,000 pesos. Allá una suite te va a costar 900 pesos. Una suite. ¿Por qué? Está tan devaluado el peso argentino que ¿por qué razón está tan devaluado? Por la deuda externa que tienen. ¿Okay? Porque están tan endeudados, pero esa deuda se debe a que te prestan, pero a base de algo. ¿Okay? Entonces, por eso cuando la iglesia deja toda esta parte al gobierno, va a ocurrir ese tipo de cosas. Luego, hermanos, la iglesia y el Estado que tuvo lugar a partir de la conversión de Constantino constituye en sí misma un abandono del cristianismo primitivo. ¿Okay? O sea, cuando Constantino hizo que el cristianismo fuese la iglesia, fuese la religión oficial, lo que pasó fue que el cristianismo se degradó al pensamiento de la sociedad y no que la sociedad se adaptara a lo que la Biblia decía. Por tanto, la reforma iniciada por Lutero debía ir más lejos. Si verdaderamente quería ser obediente al mandato bíblico, la iglesia no debía confundirse con el resto de la sociedad. Y en eso estamos de acuerdo, ¿no? La iglesia es otra cosa, la iglesia no puede aceptar la manera de vivir que la sociedad quiere que se admita. O sea, la iglesia no puede admitir el matrimonio homosexual, la iglesia no puede admitir, ¿cómo se llama? El feminismo. Como se presenta. O sea, no estoy diciendo que la iglesia debe de estar a favor del maltrato de la mujer, esa es otra cosa. Recuerden que el feminismo tiene feminismo de primera ola, segunda ola y tercera ola. La que estamos viviendo ahorita es el feminismo de tercera ola.
Y el feminismo de tercera ola se enfoca más en la parte económica. El feminismo de primera ola, que fue en los años 70, tenía como finalidad que la mujer tuviera derecho al voto y tuviera derecho a ser escuchada. Y creo que eso era algo bueno, que la mujer tuviese una incursión más, que su voz fuese escuchada, que pudiese votar, que pudiese decidir en ciertas cosas. Pero a medida que muchas mujeres como Simone de Beauvoir y muchas mujeres fueron viniendo con pensamientos más retrógradas, el feminismo fue cambiando. No es el mismo feminismo de la primera ola que vino en los años 70. Entonces, hermanos, la iglesia no puede aceptar ese tipo de cosas. ¿Okay? Por decir, la iglesia no puede aceptar que haya mujeres pastores, porque porque la Biblia no lo permite. ¿No? Hay una cláusula ahí, ¿no? El que quiera ser pastor debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. ¿La mujer cómo puede ser marido de una sola mujer? No, no cumple el requisito, no puede ser. Pero vean, ¿por qué? Porque hoy las congregaciones admiten todo ese tipo de cosas. Porque la iglesia se ha adaptado a la sociedad. Y no la sociedad ve a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, la reforma, entonces, debía ir más lejos si verdaderamente querían ser obedientes al mandato bíblico. La iglesia no debía confundirse con el resto de la sociedad. Y la diferencia fundamental entre ambas es que mientras se pertenece a una sociedad por el mero hecho de nacer en ella y sin hacer decisión alguna al respecto, para ser parte de la iglesia hay que hacer una decisión personal. La iglesia, entonces, es una comunidad voluntaria y no una sociedad dentro de la cual nacemos. O sea, no somos cristianos porque nacimos en un hogar cristiano, somos cristianos porque creímos. Entonces, ¿qué fue la consecuencia de esto? Bueno, la consecuencia de esto fue que el bautismo de niños fue rechazado completamente. Aunque Lutero todavía lo practicaba, los anabaptistas totalmente lo rechazaron. ¿Por qué? Porque ese bautismo da a entender que se es cristiano sencillamente por haber nacido en una sociedad supuestamente cristiana. Pero tal entendimiento, hermanos, oculta la verdadera naturaleza de la fe cristiana. ¿Cuál es? Que se debe creer lo que se entiende. O sea, un niño no puede entender, todavía no entiende el evangelio, por lo cual no puede creer, porque la fe viene por el oír. Por eso cuando aquí me dicen, no, no, es que mi hijo quiere bautizarse y tiene como 5, 4, 6 años, pues les digo, oye, tu hijo todavía ni siquiera entiende cuánto es 2 por 2 y quieres que entienda el bautismo. O sea, creo que debemos ser un poquito más centrados. O sea, yo entiendo que a muchos padres les gane el amor, pero deben de ser centrados en muchas cosas que son importantes. Y eso es importante. ¿Cuál? ¿Se van a bautizar? ¿Se quieren que se bautice su hijo? Sí, pero el bautismo no hace nada. No hace nada. Nada más te remoja ya. Es una evidencia simplemente de lo que ya sucedió, pero en verdad ya sucedió. ¿Qué? ¿Creyó? ¿En verdad? Si no, pues es un hombre remojado, nada más. Un hombre, una mujer remojada que se está engañando porque hizo tal acto, porque pues creyó que era lo correcto, porque se sintió arrastrado, porque pues se va a hacer un evento de bautismos. ¿Y qué es el bautismo? No, pues nos vamos a remojar en una alberca. Ah, pues yo quiero. Así no puede ser, hermanos. Así no puede ser, en verdad. O sea, por eso cuando llegan conmigo, no, es que mi hijo se quiere bautizar, mi hija se quiere bautizar, ¿cuántos años tiene? No, pues tiene 7, 8. No estoy diciendo que haya una edad para bautismo, pero vean aquí cómo entendían los anabaptistas, hermanos. El bautismo debe ser algo donde la fe
ya debe de ser evidente. O sea, hay evidencia de que él ha creído y por lo tanto va a ser algo público. Pero tú dices, oye, yo me acuerdo de un pastor que su hijo andaba en las drogas, ¿cómo se llama? Y creo que hicieron bautismos y un día antes su hijo había amanecido debajo de un puente y al otro día el pastor mismo trajo a su hijo para que lo bautizaran y a ver si se le salió el chamuco. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, puras cosas descompuestas. Eso es del hombre, hermano, se llama misticismo. Eso. Misticismo. O sea, pensamos que las cosas tienen algo místico, la hierba y toda la cosa, y que de alguna u otra manera, haciendo eso, como que algo extraordinario va a pasar y de pronto va a cambiar. ¿Dónde lees eso en la Biblia? No, hermanos. No. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no el bautismo ni nada de esas cosas. Además, estos reformadores más radicales sostenían que la fe cristiana era en su esencia misma pacifista. Aquí vemos un punto importante. Recuerden que Sinclio era general del ejército de Suiza y él impulsaba el que aquellos que no creían en Cristo debían matarlos, o sea, debían atacarlos, y ellos fueron al otro lado, más pacifistas. Y hay una parte de verdad en esto, hermanos, ¿eh? O sea, la Biblia dice que no debemos ser pendenciosos, o sea, no debemos de ser peleoneros, o sea, queremos arreglar todo a golpes y queremos arreglar todo con malas palabras y no, pero tampoco vamos a ser tontos, ¿ok? Siempre debemos de ser equilibrados, ¿ok? Equilibrados, buscando las cosas que se solucionen, ¿qué? Buscando las cosas que se solucionen. O sea, tampoco somos tontos, o sea, de que no, pues me metieron una demanda, no, pues que me quiten lo que quieran, pues ya, total, pues yo soy cristiano y ya yo soy pacifista, no, tampoco es eso. O sea, también como cristianos tenemos derechos, pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a un estado, pertenecemos a un país que tiene leyes y obligaciones y derechos, y está en nuestro haber saber cuáles son nuestros derechos. Pero tampoco vamos a estar hablando todo, bueno, pues a base de golpes y a base de menosprecio y a base, o sea, no vamos a llegar a ningún lado así. Por decir, los anabaptistas tomaban el sermón de la montaña, Mateo capítulo 5, al pie de la letra, al pie de la letra. Y aquellos que decían que muchas de esas cosas no eran literales, los anabaptistas decían que aquellos que dijeran esas objeciones es porque tenían falta de fe. Entonces, ellos tenían el pensamiento de que los cristianos no debían tomar las armas para defenderse a sí mismos, aun cuando su familia estuviese en riesgo. Ellos decían así. Entonces, ¿será pecado que un cristiano tenga, por decir, un rifle en su casa? ¿Será pecado? Bueno, si eres un sicario, pues creo que sí, ¿no? No en tener el arma, sino lo que haces con ella, ¿verdad? No tener el arma, sino lo que haces con ella. Entonces, sí, hermanos, no. Entonces, muchos te dirán, como los anabaptistas, no, es que si tú tienes un arma, pues, ¿qué estás pensando, hermano? O sea, a lo mejor quieres matar a alguien. No, no, obviamente que no, pero ¿qué? O sea, imagínate que alguien sea muy fan de ¿cómo se le dice? De esta corriente japonesa, los samuráis, y se compra una katana. ¿Sabes lo que es una katana? Es una espada japonesa por la empuñadura y la parte del sable. Le gustan mucho las katanas. Compró la katana y ahí la pone como en su casa como exhibición, porque le gusta esa cultura. ¿Está pecando porque tiene la katana ahí? No, a lo mejor quieres filetear a tu esposa, ¿no? Ese es el punto, hermano. ¿Se dan cuenta? O sea, llevar las cosas a un extremo es malo, es malo. Siempre debemos ser muy centrados. Y para ser centrados requerimos sabiduría.
O sea, a veces sí nos dejamos llevar porque a lo mejor implica mi familia, implica lo que yo quiero, implica muchas cosas y a veces nos desviamos un poco. Pero, pues, vean lo que pensaban los anabaptistas. Como era de esperarse entonces, tales doctrinas no fueron bien recibidas en Alemania, donde la amenaza de los turcos era constante, ni tampoco en Zúrich, Suiza, donde estaba Zwinglio, y los demás cantones protestantes de Suiza, donde la fe protestante estaba en peligro de ser aplastada por los católicos, que sí tomaban las armas. Pero ¿qué creen? Pues sí se fue extendiendo este pensamiento. Y en el siglo XVI fue cuando tomaron más fuerza, donde se cree que empezó a surgir este pensamiento anabaptista fue en Zúrich. Y estos hombres tenían el pensamiento o iban con Zwinglio, que era el que llevaba la reforma en Suiza, pidiéndole que se debía fundar una congregación de los verdaderos creyentes. Ellos decían así, queremos que se funde una congregación de verdaderos creyentes, que solamente sea de creyentes que profesen la fe. Y por si ellos tienen el pensamiento de que si alguien, por si tu hijo llegaba a cierta edad, lo tenían que sacar de la iglesia o de esa congregación hasta que él diera muestras de que es cristiano, podía volver. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Ahorita digo, hay cosas que sí debemos de tomar de ellos buenas, pero hay otras cosas que, pues sí, son hijos de su tiempo, hermanos. Cuando por fin resultó evidente que Zwinglio no seguiría el camino que ellos proponían, algunos de los hermanos decidieron fundar ellos mismos esa comunidad de verdaderos creyentes. ¿Y adivinan de dónde viene? ¿Quién es el grupo que siguió de este pensamiento? Los menonitas. ¿Saben quiénes son los menonitas, no? Son gente que se aparta, que no utiliza la electricidad, no utiliza la televisión, no utiliza el internet, viven del campo, tienen ganados, son gente muy blanca, ¿no? Y viven con vestidos, o sea, parece que viven como que en la Edad Media ellos y están aquí, está la sociedad, y ellos viven apartados y nadie se acerca y son un poco agresivos porque tienen este tipo de pensamiento. Que nada más en nuestra comunidad pueden estar los que verdaderamente son hermanos, según ellos. En señal de ello, hermanos, el ex sacerdote Jorge Blaurock, se llama, le pidió a otro de los hermanos, Conrado Grebel, que lo bautizara. Y el 21 de enero de 1525, Grebel bautizó a Blaurock en una fuente en Zúrich. Y también otros hermanos se fueron bautizando. Pero este bautismo primero, hermano, no fue por inmersión, sino fue por aspersión. El bautismo por inmersión es que te sumergen totalmente. Eso es bautismo, ¿eh? La palabra griega baptizo viene de la palabra así que significa sumergir en un líquido totalmente. El de aspersión es como si tomásemos el que utilizas para las flores o para el arrancagrasa, ¿sí? ¿No? Un aspersor, ¿no? Y así, nada más te echan agua. Ese es bautismo por aspersión. El primer bautismo así fue, pero ellos tratando por ser bíblicos, empezaron a hacerlo por inmersión. Pronto se les dio a estas personas el nombre de anabaptistas, que quiere decir rebautizados o segundo bautismo, hombres del segundo bautismo.
O sea, esa era una característica de ellos, que casi, que si que tú querías pertenecer a la congregación de ellos, el bautismo era un requisito. Y esto se decía porque ellos decían que el primer bautismo no era válido y que por lo tanto el que se recibía después de confesar la fe era el primero y único, es lo que ellos decían. Pero en todo caso, la historia los conoce como anabaptistas y ese es el nombre que les daremos en nuestro estudio, o así lo encontraremos más en la literatura. El movimiento anabaptista, hermanos, pronto trajo gran oposición, tanto por parte de los católicos como de los reformadores. Aunque esa oposición se expresaba comúnmente en términos teológicos, el hecho es que los anabaptistas fueron perseguidos porque se les consideraba subversivos, es decir, se apartaban y aquel que no compaginara con lo que ellos pensaban, eran muy escrupulosos en cómo se apartaban y cómo cortaban toda comunicación contigo. Entonces, ¿por qué ellos tomaron este pensamiento? Bueno, porque Lutero y Zwinglio continuaron con la misma organización que tenían con los católicos, o sea, que la iglesia es una parte y la sociedad es otra, y ellos como que querían hacer su propia sociedad. De ahí vienen lo que es escuelas cristianas, lo que son mucho de las comunidades cristianas, ¿verdad? Que todos están en una comunidad así, está la iglesia por allá. Eso es mucho dado en Estados Unidos. Ya no mucho, pero sí. Europa, más que nada el norte, Irlanda, Suiza, Suecia, un poco en Rusia con la iglesia ortodoxa. Hay pueblitos que solamente son así de cristianos, o sea que son así bien escrupulosos, ¿no? Ni el uno ni el otro, hermanos, interpretaban el Evangelio de tal modo que fuera un reto radical al orden social. Eso fue, aún sin quererlo, lo que hicieron los anabaptistas. ¿Se dan cuenta? O sea, querían hacer ellos su propia sociedad, tomaban de la Biblia y lo llevaban al extremo. El pacifismo de los anabaptistas les resultaba intolerable a los encargados de mantener el orden social y político. ¿Qué ocurrió también? Que los anabaptistas rechazaban el orden estructural de poder de la iglesia. O sea, porque dense cuenta, hermanos, allá, aquí afuera, hay un presidente. Y parece que aquí en la iglesia también, ¿no? Hay un pastor. Y después hay una cámara de diputados y luego hay en la iglesia, hay gente que obviamente ya es de tiempo y en los cuales uno se puede apoyar para hacer otro tipo de actividades. Dense cuenta que como que la jerarquía de la iglesia y la sociedad se parecen, pero los anabaptistas rechazaron eso. Y hoy está surgiendo también eso, ¿no? Yo me he enterado de varias congregaciones que no aceptan ese orden, ¿eh? Y que no tienen pastor y así se la van llevando. Así se la van llevando. Aún contra los propósitos, hermanos, iniciales de Lutero, el luteranismo se veía ahora sostenido por los principios o por los príncipes que lo habían abrazado, quienes gozaban de gran autoridad, no solamente en los asuntos políticos, sino también en los eclesiásticos. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que los anabaptistas se enfrentaron contra todo el orden de poder de los países, como en Alemania, España, Italia, Suiza, se enfrentaron contra todo ese orden que ellos querían abolir. Entonces,
Todos estos gobiernos que te acabo de mencionar tenían ciertos puntos en los que concordaban y era allí donde los anabaptistas chocaban. Todo ese orden de poder, el pensamiento de gobierno, todo ese tipo de cosas, los anabaptistas chocaban con eso. Muchos de los anabaptistas, hermanos, eran igualitarios. Es decir, se trataban de hermanos, pero literalmente. O sea, casi eran casi hermanos de la misma mamá o del mismo papá. Otra cosa que fue en su tiempo, que yo lo veo bueno esto, es que en la congregación de los anabaptistas, los pobres y los ignorantes eran importantes como los ricos y los sabios. Creo que eso está bien, ¿no? Eso está bien. La Biblia dice en Santiago, ¿no? Que no hagamos distinción de personas, ¿no? Diciendo al rico, ven, siéntate aquí, siéntate en este lugar, y al pobre decimos, siéntate allí en el piso, ¿no? Y dice Santiago, no, no son los ricos los que os ultrajan y oprimen, y no también Cristo murió por ese pobre que por el rico. Entonces, todo esto, hermanos, resultaba ser altamente subversivo en la Europa del siglo XVI. Y por eso empezaron a perseguir a los anabaptistas. En 1525, hermanos, la organización religiosa de Suiza empezaron a condenar a los anabaptistas a la pena capital, que era colgarlos. Al año siguiente, 1526, el Consejo de Gobierno de Zúrich decretó también la pena de muerte para quien rebautizara o se hiciera rebautizar. Y poco después, todos los territorios protestantes de Zúrich hicieron lo mismo, condenaron esa práctica. Por decir, en Alemania, donde estaba Lutero, no había un pensamiento unificado sobre los anabaptistas, pero los trataban como herejes. ¿Qué hacían con los herejes? Los quemaban en la hoguera. Así los trataban a los anabaptistas. En 1528, hermanos, Carlos V decretó la pena de muerte para los anabaptistas. Diciendo que aquel que se rebautizara debía ser condenado a muerte. Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es de muchos mártires de anabaptistas. Muchas madres murieron, lo que hacían mucho era ahogarlos en ríos, los ponían de cabeza, los quemaban vivos, o sea, muchas cosas, muchas cosas. La dieta de Espira, o sea, la orden, eso significa dieta, la orden de Espira en 1529, la misma en que los príncipes luteranos protestaron y recibieron por ello el nombre de protestantes, aprobó el decreto imperial contra los anabaptistas que debían ser muertos. Y nadie protestó. Ahí podríamos ponerle un asterisco a Lutero, ¿no? Que Lutero pues estaba oyendo esas cosas y él no reaccionó diciendo, oye, nada más porque se rebautizan, pues hay que ver los puntos doctrinales que tienen, ¿no? Porque hay que decirlo, hermanos, el bautismo es una doctrina secundaria. No digo que no sea importante, pero como les digo, si alguien no se bautiza y cree en Cristo, se va a ir al cielo. Obviamente el bautismo debe ser algo que anhele a alguien que ha creído, es obvio, pero no para salvarse. No para salvarse. En algunos lugares, hermanos, como en la Sajonía electoral en que vivía Lutero, se acusó a los anabaptistas tanto de herejes como de sediciosos. Miren, nada más. Herejes porque era un crimen religioso y sediciosos porque era un crimen civil.
Se iban en contra de la sociedad. Tanto las cortes eclesiásticas como las cortes civiles tenían jurisdicción para castigar a quien se atreviera a repetir el bautismo. Y a quienes se negaran a presentar a sus hijos pequeños para que los bautizaran, porque eso todavía lo hacían los luteranos. Como les digo, hermanos, nadie es perfecto. Aquí vemos a Lutero que pues, tiene esta mancha, ¿no? ¿Por qué? Otra vez, Lutero era hijo de su tiempo. Lutero salió de los católicos y esa era la costumbre que ellos tenían. Entonces Lutero aceptaba el bautismo de niños como algo normal. Cuando vinieron alguien que va en contra de, vean cómo reaccionaron. O sea, hermanos, lo más importante de esto es que algunos no van a compaginar con lo que tú piensas de algún punto de la Biblia. Y bueno, es razonable sentarnos y ver cuáles son tus bases y cuáles son las mías. Y si el Espíritu está entre los dos, vamos a llegar a un acuerdo de paz, ¿no? O sea, a lo mejor no me vas a jalar a tu pensamiento, pero tampoco te voy a considerar un hereje, ¿no? El número de los mártires anabaptistas fue enorme, hermanos. Probablemente mayor que el de todos los que murieron durante los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia. Se mataron a muchos, católicos y reformadores, hermanos. El modo en que se les aplicaba la pena de muerte variaba de lugar a lugar y hasta de caso en caso. Con cruel ironía, en algunos lugares se condenaba a los anabaptistas a morir ahogados. Luego hacían mucho, los amarraban boca abajo. Entonces esperaban que la marea subiera. Y así, mientras subía la marea, les decían que se arrepintieran, que eran unos herejes, que otra vez reconocieran y ya saben, muchas cosas. Otras veces, hermanos, eran quemados vivos, siguiendo la costumbre establecida por la parte de los herejes en el siglo del oscurantismo, el siglo X. Pero no faltaron casos en los que fueron muertos en medio de torturas increíbles, como la de ser descuartizados en vida. Pero parecía, hermanos, que entre más se les perseguía, más crecían. Como te lo digo, hay varios libros, yo por lo menos he leído unos 5, de gente que ha muerto anabaptista de ese tipo de torturas. O sea, hay relatos de mujeres que dejan cartas a sus hijos porque sabían que iban a morir. Y dejan cartas con mucha enseñanza teológica de mujeres que enseñaban a sus hijos y les decían por qué iban a morir y que ellos siguieran el mismo camino. Otro título, los anabaptistas revolucionarios. Los anabaptistas revolucionarios. ¿Qué va pasando, hermanos, cuando se va cambiando de generación en generación? O dos cosas. O se mejora la teología o se empeora, ¿no? La primera generación de anabaptistas, pues pasó, la primera generación de anabaptistas eran pacifistas y fueron víctimas de la persecución. Pero la segunda generación de anabaptistas y la tercera fue haciéndose más radical. Poco a poco el pacifismo se fue olvidando y que tuvo un giro violento. Se empezó a mezclar con el resentimiento popular de los campesinos.
Ahora muchos anabaptistas hicieron lo mismo. Entre ellos se contaba Melchor Hoffman, un talabartero que había sido predicador laico luterano en Dinamarca, pero que más tarde había rechazado las teorías de Lutero acerca de la comunión para hacerse seguidor de Zwinglio. Después él se hizo anabaptista y poco después empezó a anunciar que el día del Señor estaba cercano. ¿Por qué? Por toda la persecución que había. Su predicación inflamó a las multitudes que acudieran a Estrasburgo, donde según él se establecería la nueva Jerusalén. Otra. ¿Viste cómo se van a los extremos? Empiezan a sacar cosas que no. El propio Hoffman predijo que sería encarcelado por 6 meses y que entonces vendría el fin. ¿Se dan cuenta? O sea, eso de que, no, pues ya viene el anticristo, eso no es nuevo. O sea, eso surge porque empiezan a haber cataclismos. O sea, cada vez que tú veas que hay un terremoto, un tsunami, un huracán, que veas que hay señales de ya, es el fin del mundo. Todos van por ese punto. Y no, hermanos. Además, abandonó el pacifismo inicial de los anabaptistas, Hoffman, declarando que al aproximarse el fin sería necesario que los hijos de Dios tomaran las armas contra los hijos de las tinieblas. Se pasa de un momento a otro. ¿Es válido defenderse? Sí, es válido. ¿Hasta dónde? Se supone que el punto de la defensa debe de ser demostrar la inocencia, no salirte con la tuya. Cuando fue encarcelado, y se cumplió así la primera parte de su profecía, que 6 veces, fueron muchos los que acudieron a Estrasburgo en espera de la señal de lo alto para tomar las armas. Que dijo, ya se cumplió que lo iban a encarcelar, 6 meses después, en Estrasburgo sería la Nueva Jerusalén, según ellos. Pero el hecho mismo de que cada día eran más los anabaptistas que había en la ciudad obligó a las autoridades a tomar medidas cada vez más represivas. Y Hoffman continuaba encarcelado. Entonces ya salió otro con una nueva revelación y dijo que la Nueva Jerusalén no sería en Estamburgo, sería en Münster. En esa ciudad el equilibrio entre católicos y protestantes era tal que existía una tregua entre los dos partidos. Y en consecuencia no se perseguía a los anabaptistas. Y hacia ella acudieron anabaptistas y la gente cuya creciente opresión les había llevado a la desesperación, el reino vendría pronto, vendría en Münster y entonces los pobres recibirían la tierra por heredad, como dice Mateo capítulo 5. Pronto el número de anabaptistas en Münster fue tal que lograron apoderarse de la ciudad. Sus jefes eran un panadero holandés y su principal discípulo, Juan de Leyden. Una de las primeras medidas fue echar a los católicos de la ciudad. El obispo, expulsado de su sede, reunió un ejército y sitió a la Nueva Jerusalén. Mientras tanto, dentro de la ciudad, se insistía cada vez más en que todo se ajustara a la Biblia. Los protestantes moderados fueron también echados por impíos. Constantemente se destruían las esculturas, pinturas y demás artefactos del culto tradicional. Fuera de la ciudad, el obispo mataba a cuantos anabaptistas caían en sus manos. Los defensores se exaltaban más cuando más desesperada se volvía la situación, pues escaseaban los víveres. Obviamente, al tener sitiada la ciudad, pues no entraba la gente mercader, pues no había comida. A diario, hermanos, había quienes creían recibir visiones de lo alto. En una salida militar contra las fuerzas del obispo, Juan Matiz resultó muerto y Juan de Leyden lo sucedió. Y debido a la guerra constante y al éxodo de muchos varones, la población femenina de la ciudad era mucho mayor que la masculina dentro de la Nueva Jerusalén. Y Juan de Leyden decretó la poligamia o la usanza de los patriarcas del Antiguo Testamento. Es decir, como había menos hombres que mujeres, hombres podían tener más de una esposa. Pues sí, no había hombres, se morían en la guerra. Por ley,
Toda mujer en la ciudad tenía que estar casada con algún hombre. El sitio se prolongaba y al mismo tiempo que los sitiados carecían de víveres, los fondos del obispo comenzaban a escasear. En una acción desesperada, Juan de Leyden salió con un puñado de hombres y derrotó en una escaramuza a los soldados del obispo. Entonces, en celebración de aquella victoria, fue proclamado rey de la Nueva Jerusalén. Pero poco después, hermanos, un puñado de hombres de la Nueva Jerusalén, quizás hastiados por los excesos que se cometían o quizá impulsados por el hambre y el miedo, le abrieron las puertas de la ciudad al obispo, cuyas tropas arrasaron a los defensores del reducto apocalíptico. El rey de la Nueva Jerusalén fue hecho prisionero y exhibido por toda la región, con sus dos principales lugartenientes en sendas jaulas de hierro, y poco después fueron torturados y ejecutados. Así terminó el principal brote del anabaptismo revolucionario. ¿Cuál era el problema del anabaptismo? Llevar las cosas al extremo. Ese era el problema del anabaptismo. Melchor Hoffman, que estaba encarcelado y que dijo que iba a salir en 6 meses, encarcelado y olvidado, al parecer hasta su muerte, y hasta el día de hoy, en la iglesia de San Lamberto, en Münster, pueden verse las 3 jaulas en que fueron exhibidos el rey y sus 2 lugartenientes. Otro título, el anabaptismo posterior. La caída del anabaptismo en Münster, hermanos, puso fin al anabaptismo revolucionario. Pronto se comenzaron a escuchar las voces de quienes decían que la tragedia de Münster se debía a que se había abandonado el pacifismo original, que era parte de la verdadera fe. Es decir, que ellos decían que Dios no los había respaldado porque se habían vuelto violentos. Al igual que los primeros anabaptistas, estos nuevos jefes creían que la razón por la cual los cristianos no están dispuestos a cumplir los preceptos del Sermón de la Montaña es que no tenían suficiente fe, es lo que ellos decían. Quien de veras tiene fe, practica el amor que Jesús enseñó y deja las consecuencias de ello en manos de Dios. El ahora precursor de esta nueva generación se llamaba Menno Simon, así se llamaba, Menno Simon con doble N. Un sacerdote católico holandés que abrazó el anabaptismo en el 1500. Es decir, abrazó el anabaptismo el año mismo en que Juan Leyden y sus lugartenientes fueron ejecutados en Münster. Simons se unió a un grupo de anabaptistas holandeses cuyo jefe era Obi Philips, pero pronto descolló entre ellos de tal manera que el grupo recibió el nombre de menonitas. De ahí vienen los menonitas, por eso les digo, de ahí vienen. Se llevan todo al extremo, pero vienen de este hombre. ¿Cómo se llamaba? Menno Simons. Por se llaman menonitas, por Menno. Aunque los menonitas sufrieron las mismas persecuciones que eran objeto de los demás anabaptistas, Menno Simons logró sobrevivir y pasó el resto de su vida viajando por Holanda y el norte de Alemania y predicando su fe. O sea, más que nada los menonitas surgieron por Holanda, por Países Bajos, toda esa parte, por ahí surgieron los menonitas. Para él, el pacifismo era parte fundamental de la fe cristiana y por tanto repudiaba toda relación con el ala revolucionaria del anabaptismo. Por eso se aíslan, hermanos, por eso se aíslan. Y aunque tú, o sea, si tú llegaras con ellos, tú le dices, yo también soy cristiano, no te aceptan. No te aceptan. O sea, casi tienes que hacer muchas cosas así revolucionarias
para que te acepten. Pero te digo, nada de internet, nada de celulares, nada de, ¿cómo se llama? De comida procesada, todo es con fuego, tú tienes que cazar tu comida, puro grano, puras cosas que tú coseches, o sea, cosas así. Hay una película que salió hace muchos años, se llamaba, unos 10, 15 años, se llamaba así, se llamaba La Bruja, que al final, esta mujer, no me acuerdo cómo se llama la artista, pero la mujer supuestamente hace un pacto con el diablo y toda la cosa, pero se hace en una comunidad menonita, y los menonitas, al ver que ellos como que tenían esa parte de las fuerzas oscuras, los expulsan. Entonces ellos tienen que vivir en el bosque apartados. Y entonces oran mucho, hacen ayunos, toda la cosa, pero hermanos, el problema con eso es que como no tienen un guía espiritual, entienden la Biblia a su manera. Eso es lo que pasa con un cristiano que se aparta de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Puede seguir creyendo, pero empieza a entender cosas de la Biblia torcidas. ¿Por qué? Porque la iglesia fue puesta para eso. ¿Para qué, hermanos? Para exponer las verdades del evangelio. No estoy diciendo que nosotros, si tú en tu casa estudias, no recibas revelación de Dios. Es claro que sí, pero una persona que se aparta totalmente y él dice, no es que Dios me habla y Dios a mí me enseña, tarde o temprano lo vas a ver que saca una doctrina extraña. Porque la Biblia no es de qué? Interpretación privada. O sea, siempre necesitamos un guía que nos diga, oye, esa manera de entender tal versículo no está bien, no está bien. ¿Por qué? Por eso tenemos, hermanos, otras herramientas. O sea, por eso tenemos Biblias de estudio, tenemos hermanos que han pasado ya tiempo en el cristianismo, que han vivido dentro de mucho tiempo y han tenido experiencias con Dios y han entendido la palabra, y por eso también estudiamos la historia, hermanos. ¿Por qué estudiamos la historia? ¿Cómo entendían? Porque ¿cómo entendían los anabaptistas el Sermón del Monte? Pues yo lo entiendo, yo no lo entiendo como ellos. Yo entiendo que el Sermón del Monte es el carácter de un cristiano y son los reglamentos del reino venidero. ¿Pero qué significa? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que a todo paz y amor? No se refiere a ese pacifismo, hermanos. Se refiere a aquellos que buscan la paz con Dios mediante Jesucristo. No se refiere a los que no, pues yo no hago nada y mátenme porque yo soy bien bueno. O sea, no, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo ellos entendían mal? O sea, nosotros estudiamos la historia para ver cómo ellos lo entendían. Eran hijos de su tiempo. Pero nosotros ahora tenemos más luz. Debemos tratar de entender las cosas como lo más cercano a lo que Cristo quiso decir. Si no, vamos a llegar a este tipo de cosas. O sea, la verdad, hermanos, los menonitas son gente muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Se dicen pacifistas, pero son gente muy difícil. Para él, como se les dije, el pacifismo era la parte fundamental de la fe cristiana. Los cristianos, según creía Menno Simons, no han de prestar juramento alguno y por tanto no han de ocupar cargos políticos que requieran tales juramentos. Ya me suena como los testigos de Jehová, ¿no? Que ellos no hacen honores a la bandera y ellos no saludan y este tipo de cosas, ¿no? Me hace pensar en ellos. Pero sí han de obedecer a las autoridades civiles en todo, excepto en lo que las escrituras prohíban. Y creo que pues, eso sí también, ¿no? En todo lo que no agreda a la palabra de Dios, creo que podemos obedecer. Aquello que agrede a la palabra de Dios, no. El bautismo que Meno practicaba echando agua sobre la cabeza solo ha de serles administrado a los adultos que confiesen su fe. Ni ese rito ni la comunión confieren gracia alguna, sino que son señales externas de lo que sucede internamente entre el cristiano y Dios. Además, siguiendo el ejemplo de Jesús, Meno y los suyos practicaban el lavado mutuo de los pies. ¿Eso es lo que quería decir Jesús?
Dijo, así como yo os he hecho, ustedes hagan. ¿A eso se refería Jesús? No, no. El lavado de los pies debemos entenderlo culturalmente, hermanos. Aquí en México no se hace eso. Ese era común, algo común. Cuando tú llegabas a la casa de alguien, lo común era que te dieran agua para los pies, porque no había pavimento en ese tiempo, los zapatos no eran cerrados como los nuestros, entonces se requería lavarse los pies. Era lo menos que podías hacer. Ahora, ¿qué se hace cuando llegan a tu casa? Pues lo menos que haces es ofrecerle agua, ¿no? Lo menos que haces. O ofrecerle el baño, ¿no? ¿Quieres ir al baño? ¿Quiere ir al baño? Pues que vaya al baño, ¿no? O sea, por lo menos. Entonces, ¿a eso se refirió Cristo cuando lavarse los pies? ¿Quién hacía eso de lavarse los pies? Los siervos. Los siervos, había siervos en la casa, traían el agua, te lavaban los pies. Entonces, ¿qué Jesús quiso decir cuando le lavó los pies a los discípulos? Ustedes dicen que soy maestro, y lo soy. Pues si yo el maestro los he servido, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tener esa actitud de servir. A eso se refiere, pero ven, ellos lo llevaron a lo extremo. Aunque se abstenían de practicar activamente en cualquier acto de subversión, los menonitas pronto fueron considerados subversivos por muchos gobiernos, pues se negaban a participar en la vida común de la sociedad, particularmente en a lo que aportar armas se refería. Esto a su vez los hizo esparcirse por toda Europa. Muchos emigraron hacia Europa Oriental, particularmente hacia Rusia. Otros marcharon hacia Norteamérica, donde la tolerancia religiosa les prometió poder vivir en paz. Pero también en Rusia y en Norteamérica tuvieron dificultades, pues en ambos casos el Estado quería que se ejecutaran a sus leyes sujetándose al servicio militar obligatorio, lo cual ellos no hacían. Por esta causa, en los siglos XIX y XX, fuertes contingentes emigraron hacia Sudamérica, donde todavía había territorios donde podían vivir en aislamiento relativo del resto de la sociedad. De hecho, aquí tenemos uno, creo que en Nayarit, ahí tenemos un asentamiento menonita, que no, hace algunos años no tuvieron un problema, ¿no? Por ahí, los menonitas. Vean, o sea, todavía existen. Todavía existen, pero ¿qué pasa también igual con los menonitas? Como viven aislados, mucha de su conocimiento es pues, muy barroco. Hasta el día de hoy, los menonitas son la principal rama del viejo movimiento anabaptista del siglo XVI. Siguen viviendo aislados, sin ninguna tecnología, porque ellos piensan que todo eso es del diablo. Y bien, aquí vamos a terminar, porque el siguiente punto, póngale ahí como tema principal, Juan Calvino. Ahora vamos a llegar a Juan Calvino. ¿Por qué es considerado Juan Calvino uno de los más grandes reformadores? Es considerado así porque Juan Calvino hizo teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? Teología sistemática significa que tú estudias teología por diferentes temas. Hay la teología del pecado, teología del hombre, teología de los ángeles, teología de los demonios, teología de Dios, teología de Cristo, teología de la humanidad de Cristo, teología del Espíritu Santo, teología de la Trinidad. Esa es teología sistemática. Hay otra que se llama teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? ¿Cómo se ve la salvación durante toda la historia en la Biblia? Esa es teología bíblica. Juan Calvino hizo eso, teología sistemática. ¿En qué ayudó mucho la teología sistemática? Bueno, una de las preguntas que se hace el hombre, y con esto voy a terminar, es ¿quiénes somos y de dónde venimos? Esa es una de las preguntas que hace la filosofía, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué el hombre se comporta de tal manera? Bueno, la teología del hombre, que se le llama, ay, se me fue, pero la teología del hombre habla de eso.
¿Cómo responde la Biblia a las respuestas de quién es el hombre y por qué es así? Esa es teología. ¿Ven? Entonces, hermanos, aquí llegamos a este final de este trimestre.